Hola, ¿qué tal? Nuevamente Reflexiones Bíblicas y hoy tengo para vos Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, mas se alábese en esto, el que hubiera de alabarse, de entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El orgullo y la jactancia nunca producieron cosas buenas, todo lo contrario. Y debemos entender que esto nos aleja cada vez más de Dios. Dios rechaza rotundamente al orgulloso y al jactancioso. El jactancioso es aquel que cree, ¿no es cierto?, que porque tiene algo, lo tiene que demostrar. Se jacta de demostrar lo que quizás muchas veces de lo que no es, porque hay un sentido de inferioridad, porque de repente hace lo que hace por envidia, y puede haber muchos factores, ¿no es cierto?, pero esto te aleja cada vez más de Dios, esto no produce nada. El orgulloso es, inclusive puede perjudicar. Hay muchas personas, ¿no es cierto?, que están gobernando hoy en día una nación y que por orgullo, ¿no es cierto?, por no hacer un plan de llevar a cabo sus problemas a través de una charla, se van a la guerra y producen un gran daño, muriendo por ese orgullo muchas personas. El jactancioso, con tal de querer hacer algo, ¿no es cierto?, demostrar que es alguien en la vida, son capaces de hasta quitarle hasta lo último que tiene a la otra persona. Todas estas cosas son rechazadas por el Señor. Es por eso que la Biblia dice en el Salmo capítulo 138, versículo 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira al altivo de lejos. Dando a entender de que el altivo es el orgulloso, de que el altivo es aquel que quiere demostrar, de que el altivo es aquel que está por encima de todas las cosas. El altivo, el que es jactancioso, el que es orgulloso, está por encima de todos los demás. Obviamente estas personas que construyen un castillo en el aire, y como cuando construís algo en el aire, obviamente no se va a poder sostener. Tarde o temprano, esta persona, ¿no es cierto?, recibirá su recompensa. Pero lo cierto y lo concreto de que Dios atiende al humilde, de que Dios mira el corazón de aquella persona que es humilde, sumisa, ¿no es cierto?, y que se ajusta dentro de los parámetros de la justicia de Dios, la justicia divina y la justicia de la tierra. Y obviamente la tiene a su favor porque está demostrando que es humilde, y Dios apoya al humilde. Ten en cuenta eso, muy importante, que la humildad no quiere decir que vos vivas en una extrema pobreza. No. Estoy hablando de la humildad en cuanto a lo que sos como persona, en cuanto a lo que sos, ¿no es cierto?, lo que manifestás, en cuanto a lo que es una persona empática, una persona humilde, siempre se apiada de los demás. Una persona humilde siempre aprende a compartir con los demás. Una persona humilde es una persona que siempre busca el bien, nunca el mal. Siempre está hablando en forma positiva y alentadora y no en forma negativa y desesperante, como muchos hacen. Muy bien, el ser humano se fortalece espiritualmente y da sabiduría cuando es humilde. Empieza a obtener fortaleza espiritual. El humilde tiene fortaleza espiritual y sabiduría. Es sabio en cuanto a lo que es el relacionamiento con las demás personas. Porque obviamente no podemos vivir dentro de una garrafa,
no podemos vivir escondidos dentro de un monte, no, tenemos que estar en este mundo, y en este mundo hay gente, y en la relación que vos tengas con la gente, vos vas a ser bendecido o rechazado por Dios. En cualquiera de estos casos, ¿no es cierto?, el rechazado por Dios es aquel jactancioso, es aquel orgulloso, es aquel envidioso, pero el humilde es aprobado por el Señor. Seas como seas, no sos imperfecto y vas a cometer errores, pero sos humilde y practicar la justicia, y esto es bueno. El enemigo, Satanás el diablo, aquel que muchas veces se nombra mucho, que aunque yo quisiera no nombrarlo nunca, es aquel que tiene cautiva las mentes de las personas y utiliza generalmente a esta clase de personas, el orgulloso y el jactancioso, para sus fechorías y llevar a cabo sus planes. Pero el humilde no es así. Al humilde, Satanás el diablo le cuesta un montón influenciarlo. No se deja influenciar tan fácilmente, sea cristiano o sea de cualquier religión. Pero mientras que sea humilde, es una persona que es apoyada por Dios. No estoy hablando de la salvación, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una condición humana. Es importante que lo que vos estés sembrando acá, lo coseches acá. Y si vos sos una persona humilde, estás sembrando humildad, y esto es bien visto por los demás. Tenés el apoyo no solamente de Dios, sino de las demás personas. Mira lo que dice, para el orgulloso, dice lo siguiente, Proverbios capítulo 25, versículo 27 al 28, dice, come mucha miel, no es bueno, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar su propia gloria es gloria. Versículo 25, explico esto, comer mucha miel, yo hice eso. Me iba al campo y sacaba del panal, un panal completo, y me lo ponía a la boca y exprimía el panal. Y un día quedé un poco mareado. Parece como que me emborrachó ese panal de miel. Lo que decía Salomón era eso precisamente. No es bueno porque terminás mareado, terminás medio... digamos, borrachín, ¿no es cierto? Y de hecho que, hablando del mundo espiritual, ¿no es cierto?, ser una persona muy jactanciosa, ser una persona muy orgullosa, produce el mismo efecto, ¿no es cierto? No es bueno. Como ciudad derribada, versículo 28, sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, porque obviamente ha probado la miel y comió en demasía, y esto es así. Es como la persona que está acostumbrado a tener mucha plata en el bolsillo, bueno, un buen día no tiene más plata y se desespera. ¿Por qué? Porque tiene la ansia de querer tener la misma cantidad de plata que tenía antes, ¿no es cierto? Y hace cualquier cosa, no importa, ¿no es cierto?, si lo que está haciendo está mal o está bien. Comer mucha miel no es bueno, ¿no es cierto? Es como una ciudad derribada, sin muralla, desprotegida. Entonces, vemos como la misma Biblia nos habla precisamente de que Dios rechaza los orgullosos, los jactanciosos. Pero hay una cosa que debemos entender. Pese a eso, Dios es empático. Dios se apiada de la miseria de los demás. Y Él quiere que cambies tu vida, que te arrepientas, que reconozcas tu mundo interior, que permitas, si tienes un problema, si tenés dificultades, que reconozcas tus problemas, que no lo niegues, que te arrepientas y entregues tu vida, tu corazón al Señor. Y eso va a hacer que tu vida cambie. Acepta a Cristo en tu corazón como Señor, Rey y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga.
y nos vemos en el próximo programa.